Una vez más, Isaías 53. Y voy a leer algunos versículos de este pasaje que para muchos que ya llevan tiempo en el Evangelio es bastante conocido y que hace referencia a los sufrimientos del siervo de Dios. Y ahora vamos a mirar quién es ese siervo de Dios. Bíblicamente hablando, por supuesto. Quizás tenemos que empezar un poco antes. Fíjense en el verso 13 del capítulo 52 y arranquemos de ahí porque nos ubica mejor en el contexto. Dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres? Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando ya ha puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre bendito, gracias por tu santa y bendita palabra, y gracias, Señor, por haber dado tu vida en rescate por muchos. Háblanos en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De más está decir que hoy recordamos otra vez el día de la crucifixión de Cristo.
Esta mañana estaba mirando un poco los noticieros, o algunos de los noticieros, y entre otras noticias que están dando vuelta por ahí y que son de interés público, el tema del Viernes Santo es lo que prácticamente encabeza cada portal periodístico. Hay personas que se han amontonado en los templos, y todavía se está haciendo, tratando de evocar aquel momento crítico en la historia de la humanidad. Hay personas que tratan de imitar el Vía Crucis, hay personas que se flagelan, hay personas que toman cruces y las van llevando para de alguna manera emular o imitar el camino del dolor o la vía dolorosa de Cristo. Eso es lo que llaman, para aquellos que no saben, el Vía Crucis. Pero bueno, la verdad de las cosas es que mañana se olvidó todo. Y ni hablar el lunes, cuando empezamos en las faenas semanales. En algunos lugares es feriado, la gente aprovecha esto para estar en familia, divertirse un poco. El tema de la cruz no es el punto central, como nos muestra la imagen que aparece ahí en la pantalla. Es simplemente una oportunidad para descansar, para pasarlo bien. 800 años antes del nacimiento de Cristo Jesús, un señor llamado Isaías, el autor de estas palabras que acabo de leer, es considerado hasta el día de hoy todavía el profeta mesiánico. Es uno de los grandes hombres que pintó con vivos colores detalles que, a menos que haya intervenido Dios, una persona jamás hubiese podido dilucidar por medio de adivinaciones o por medio de subterfugios o tal vez sospechas de lo que sucedería alrededor de 8 siglos más adelante. Y este señor dijo estas palabras, pero en nombre de Dios o de parte de Dios. Dice en el capítulo 12, verso 13, «He aquí mi siervo», la presentación de este siervo, y dice que ese siervo será prosperado. Pero lo que llama la atención después, si miramos más adelante en el capítulo 13, verso 1, plantea esta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y quiero que tomes nota de esa pregunta porque es importantísima. A veces se mira la cruz, se recuerda la cruz, hablamos de la cruz, y hasta inclusive hay hombres atrevidos que escriben acerca de la cruz. Pero la pregunta trascendente es: ¿se acepta el anuncio de esa cruz? Porque de nada vale que nosotros tengamos un concepto de instrumentalidad histórica en esa cruz, y otra cosa diferente es entender cuál es el propósito de esa cruz en el centro de la historia de los hombres. Hay dos cosas importantes que pienso yo que tenemos que abordar acá. La primera es cómo se sabe que estas palabras del profeta Isaías se refieren al Cristo de la cruz. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el escenario o cuál es el contexto en donde encajan estas palabras de Isaías? Que, vuelvo a repetir, fueron dichas 8 siglos antes del nacimiento de Cristo y unos años después, por supuesto, unos 30 años después, los acontecimientos del Calvario. En cuanto a las palabras que son de carácter mesiánico, lo sabemos por algunas citas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo su famosa carta a los romanos, cita el capítulo 12, verso 15, por ejemplo, de Isaías, para tratar de hacerle entender a los gentiles el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación de la obra de Cristo. Lo hace también en Romanos, en el capítulo 10 de Romanos, cita el capítulo 13, versículo 1, para referirse a la misma cosa. El escritor del cuarto evangelio, Juan, también está tomando prestado esta cita
de Isaías en el capítulo 53:1, refiriéndose especialmente a aquellos que pertenecían al clero, digamos, en términos actuales, y que se negaban a aceptar o mostraban incredulidad hacia la persona de Jesucristo, no solamente la persona, pero toda la obra, su predicación y en definitiva lo que sucedería después en la cruz del Calvario. Mateo también cita a Isaías con la misma consigna. Este hombre que quería compartir el Evangelio con sus compatriotas habló para referirse a los sufrimientos de Jesucristo llevados a la cruz. Podemos citar al apóstol Pedro, que también en 2 ocasiones, en 2 de sus cartas, cita también este pasaje de Isaías 53 para referirse a los suplicios de Cristo Jesús. Así que en definitiva, y podemos, en fin, citar un montón de pasajes más, pero lo que notamos es que es el Nuevo Testamento, lo que confirma, lo que nos habla de la mesianidad de este pasaje bíblico del profeta de Dios, de Isaías. Así que para algunos, obviamente que no tienen ningún interés en considerar la palabra de Dios, lo mismo da que el Nuevo Testamento hable o no de la mesianidad de este siervo de Dios en el capítulo 53 de Isaías. El que no quiere creer, no va a creer por más que Cristo se le aparezca delante. Escúchenme, en los tiempos de Jesús mismo, si los judíos estaban frente al Maestro y vieron todos los acontecimientos allí en persona y no creyeron, bueno, imagínense en las personas que no tienen la oportunidad de ver y que son incrédulos por naturaleza. Ahora, el contexto en que encajan estas palabras es importante, y aquí quiero que tomen nota de lo que voy a decir. El ministerio de Isaías fue durante los últimos días de un rey llamado Usías. Isaías trabajó más o menos desde el 740 al 680 de los años antes de Cristo. Digo antes de Cristo, me refiero antes del nacimiento o el advenimiento de Cristo Jesús. Durante el ministerio de este profeta, Asiria era la potencia del mundo. Eran los que manejaban las cosas, crecía en poder, se iba extendiendo su territorio. El que regía la nación era un tal Tiglat-Pileser, un hombre con una habilidad político-militar impresionante, que después de conquistar el territorio del este, ubicándonos más o menos en la tierra bíblica, luego no contento con haber tomado control de ese sector, entonces se mueve hacia el oeste y comienza a conquistar las naciones menores que circundaban más o menos el mar Mediterráneo. Y entre esas naciones cayó también la parte norte del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan ustedes, si hacen un poquito de memoria, que durante la regencia, o al final de la regencia de Salomón, cuando este hombre muere, queda dividido el Estado de Israel en 2 reinos, el del norte y el reino del sur. Así que bueno, y Asiria, la potencia en ese momento, tomó control o conquistó también el reino del norte, que por cierto los deportó de su territorio. Isaías profetizó durante los últimos años del reino del norte, pero su ministerio se enfocó en el reino del sur, o más conocido como el reino de Judá. Y en realidad su ministerio se centró en reprender a la gente de Judá, porque esta gente estaba siguiendo los pasos, moral y espiritualmente hablando, de sus compatriotas en el norte que habían sido llevados cautivos por Asiria. Isaías se levantó y advirtió con palabras solemnes a esos habitantes de Judá contra no las amenazas de Asiria, sino contra las amenazas de una nación que todavía no tenía fuerza. Y me refiero a Babilonia. Una nación que realmente no ofrecía ningún peligro y que muchos, si hubiesen hablado de la posibilidad de que Babilonia se levantara y tomara Judá, se hubiesen reído en la cara de Isaías, porque Babilonia francamente no tenía ninguna influencia en ese entonces. Pero como este hombre hablaba, dirigido por Dios, ya estaba pronosticando, estaba dando por sentado algo que sucedería en el futuro, y hoy sabemos históricamente que sí tuvo lugar. Todos acá, o la mayoría, sabemos de la deportación de Judá a Babilonia
por 70 años. Pero en los tiempos de Isaías la gente se le reía en la cara, veían una imposibilidad. Si él hubiese dicho Asiria va a tomar la región, la gente hubiese tomado nota de las palabras del profeta. Pero cuando decía Babilonia, la gente se le reía. Sociopolíticamente hablando, Judá, es decir, el reino del sur, atravesaba uno de los periodos más prósperos de la historia. Y, por supuesto, un periodo próspero después de la era de oro, que es conocida en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón. Lo que llama poderosamente la atención es que a la prosperidad en la industria del agro y el comercio que gozaba el pueblo de Judá, además de la aparente estabilidad político-militar que tenía este sector, se veía un clima social de decadencia, de inmoralidad, una falta de criterios. Tenían una excesiva idolatría y una preocupación por la hiperdiversión, si me permiten ponerlo en esos términos. Para ellos la vida era el momento, no pensaban en el mañana, no pensaban cómo estaba la situación de ellos delante de Dios. Lo que había era una extensión progresiva de opresión a la gente de bajos recursos, la gente que vive en la base de la pirámide social. Había una ambición descontrolada en la sociedad de aquel entonces. La gente quería tener más y cada vez más y acumular una cantidad de bienes, y por supuesto la presencia y la proliferación de falsos exponentes, falsos profetas, los falsos pastores de Israel que estaban dispuestos a predicar lo que al pueblo le gustaba escuchar. Era algo asombroso, era epidémico. Si queremos tener una idea más o menos de lo que era el pueblo de Judá o la sociedad cuando Isaías estuvo predicando, déjeme que le lea lo que nos dice el mismo profeta o el mismo Dios a través del profeta de cómo funcionaba la gente en aquel entonces. Y escuchen, capítulo 1 de Isaías dice así: oíd de cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. ¿Te das cuenta? No habla Isaías. Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Lo que está diciendo el Señor aquí: los animales conocen a sus amos, los identifican inmediatamente. Pero la gente que tiene sentido común, si lo tienen, no reconocen a su Dios, no reconocen a su Señor. Eso es lo que está diciendo el profeta en este caso. Y entonces clama: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados todavía? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Te vas dando cuenta qué clase de sociedad era la que tenía que ministrar este hombre de Dios? No solamente eso, pero si vamos un poquito más adelante, observa lo que dice este hombre. ¿Para qué me sirven, dice Jehová? ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a mí a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas.
Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, etcétera, etcétera. A ustedes en casa los invito a que puedan leer todo el libro de Isaías, por cierto, no solamente este capítulo. Pero eso nos da una prognosis, permítanme tomar prestado el término, de la condición social, política y espiritual en la que estaba viviendo esta gente que describe Isaías. Parece como que nos estuviese describiendo a nosotros hoy, ¿o no? Parece mentira que este hombre, 8 siglos antes de Cristo, estuviese pincelando el carácter de una sociedad y que hoy, después, en el siglo XXI después de Cristo, estamos viviendo en las mismas condiciones. Hoy los templos están llenos, llevamos las ofrendas, adoramos a Dios por la cruz de Cristo. Y nos ponemos a pensar qué piensa Dios de todo esto. ¿Está contento con lo que estamos haciendo? ¿Aplaude Dios desde el cielo cuando ve a las multitudes darle adoración y exaltación? Y resulta que el día lunes volvemos otra vez a este cuadro lamentable que nos presenta Isaías. Este pueblo iba al templo. Este pueblo iba a ofrecer ofrendas a Dios. Nos dice así que Dios está cansado de los machos cabríos, de las fiestas solemnes. O sea que se practicaban estas cosas. Pero todo era superficial. El corazón de este pueblo estaba lejos de Dios. De nada vale recordar la cruz de Cristo si no estamos a los pies de esa cruz para exaltar al Señor. Yo me pregunto una cosa. ¿Cómo puede, pienso yo, nuestra generación contemporánea, la que tú y yo estamos habitando, en este día, precisamente en este Viernes Santo, y luego, por supuesto, viene el Domingo de Resurrección, cómo puede desligarse de la misma responsabilidad que tuvieron aquellas personas 8 siglos antes de Cristo? ¿Cómo podemos nosotros imaginar que aquel Dios que llama con toda solemnidad a juicio a esta gente nos va a pasar de largo a nosotros? Inclusive teniendo estos escritos sagrados donde Dios hace severas advertencias y la sociedad contemporánea no solamente vive en esas condiciones, sino que vive peor todavía. Vivimos completamente descalibrados. ¿Va a pasar por alto Dios esa falta de la sociedad? No, Señor, de ninguna manera. Entonces, yo quiero que observes que es precisamente en ese contexto político, social y religioso donde encaja la pregunta del capítulo 53, verso 1. Porque si no tenemos claro el escenario, entonces no le damos el debido sentido a las palabras del escritor cuando dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios envía a su siervo Isaías. Y más adelante enviaría al siervo de quien habla Isaías. Y detrás de ese siervo va un anuncio que dar, que la Escritura hoy llama el Evangelio, la buena noticia para un mundo distorsionado, un mundo descompuesto, un mundo descarrilado, completamente enfermo de podrida llaga, de heridas que no han sido aceitadas, que no han sido vendadas, que no han sido curadas y que se va pudriendo poco a poco en un camino de autodestrucción. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Que hoy es Viernes Santo. Es cierto que hoy es el día en que conmemoramos la crucifixión de Cristo. Pero, ¿y qué? ¿Y qué relevancia tiene para tu vida eso? ¿Qué relevancia tiene para la gente de allá afuera
de que hoy sea el día Viernes Santo, el día de la crucifixión? ¿De qué valen los ritos ceremoniales? ¿De qué vale que pongamos una marca en el calendario de esta fecha tan importante si el anuncio que se transmite de esa cruz no tiene ningún impacto en el corazón de la gente que recuerda ese hecho? Déjame decirles, por si no se han dado cuenta ahora, hasta estas alturas, ¿no? Es que el Viernes Santo no salva a nadie. El recordar que este es el día en que se colgó a aquel hombre inocente de una cruz, no salva a nadie. El marcar esa fecha en el calendario y hacer todo lo que está sucediendo en este día, tomando en cuenta la diferencia de horarios, ¿no es cierto? Depende de dónde nos ubicamos, ya pasó esto o mañana será cuando se celebre, pero eso es otro tema aparte. Pero el hecho es que aunque recordemos esto, ese recordatorio no te salva, no te hace inocente delante de Dios, no te hace que el cielo te dé un aplauso, ni a ti ni a mí, por supuesto, porque yo estoy incluido en la bolsa. ¿Cómo responde la gente? La gente a quien Isaías anuncia este mensaje del siervo sufriente. ¿Cómo responde la gente al mensaje de la cruz? Recuerden, este es un profeta mesiánico que está hablando de los sufrimientos de aquel que había de venir. Bueno, pero ¿cómo responde la gente, la sociedad? No solo al mensaje de Isaías, sino cómo respondemos hoy al mensaje de la cruz. Bueno, fíjense qué interesante. En primer lugar, Cristo no apela a las ideas preconcebidas de la gente. Fíjense en capítulo 53, verso 2 dice, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Mire bien esas palabras, que son importantes. Vamos a verlo, vamos a contemplar a ese Cristo, pero no nos atrae. No tiene el carisma o las cosas que el hombre en este mundo desea encontrar en alguien. ¿Se acuerdan ustedes los días de Saúl? Saúl era un pichón y entonces el pueblo se le antojó tener un rey. En realidad el rey había sido Dios, pero se encapricharon y querían tener un rey como las otras naciones. Esto ofendió tremendamente a Dios. Se lo hace saber al profeta Samuel. De todas maneras dice Dios, dale el gusto. Y el pueblo eligió a Saúl. No buscó el hombre que sea consagrado a Dios, buscó a Saúl. Y si ustedes hacen una investigación allí en las cartas de Samuel, van a encontrar que la razón del por qué el pueblo escogió a Saúl es por la pinta, usando términos rayanos, ¿no? Actuales. Era un hombre que medía 2 metros y qué sé yo, y la cabeza de él salía por encima de todos los demás. O sea que si usted miraba a la multitud, sabía que allá estaba Saúl porque aparecía la cabeza del hombre encima de todos los demás. Tenía un cuerpo impresionante. Y ellos dijeron, este es nuestro rey. Este es el hombre que nosotros queremos. La pinta, la apariencia. Saúl fue un experimento fracasado porque ellos pensaron que este era el hombre que necesitaban y fue un desastre total. Luego apareció David, que era un poligrillo que nadie daba 2 pesos por él. Se reían de este hombre. Y llegó a ser el hombre que llevó a la nación a su época de oro. El hombre que pensaron que no servía para nada, ese era el escogido de Dios. Todo lo opuesto a lo que era Saúl. Este era un jovencito, un pastor de rebaño. ¿Se acuerdan que cuando fue a pelear con Goliat se presentó en el campamento y decía, nene, salí de acá que estamos ocupados. Deja esto para la gente grande. A ti te falta todavía pisar baldosas. Bueno, así es la gente, ¿no es cierto? Nosotros hacemos este tipo de juicios en la pinta, en las apariencias de la persona. Hoy hacemos exactamente lo mismo. Fíjense ustedes, cuando se efectúan las campañas políticas, una de las cosas en la que se invierte para pintar al político es cambiarle la apariencia. Se le cambia el peinado,
la ropa y hasta el color de la corbata. Fíjense ustedes, hay toda una psicología detrás de esto, porque la apariencia, la imagen es lo que muchas veces gana elecciones. Hay políticos que abren la boca y meten la pata hasta el cuadril, dicen cualquier cantidad de barbaridades, pero porque el tipo es simpático y encaja con la gente dice, bueno, le podemos hacer pasar algunas cuantas cosas. Bueno, así es el hombre, así es la sociedad, así son las masas. Actuamos sin pensar, juzgamos según las apariencias, y lo mismo sucede con la persona del Señor Jesucristo, no solamente en sus tiempos, con sus contemporáneos, sino hoy en el siglo XXI. Es por eso que hay mucha gente que cuando va a los templos sale a buscar un Cristo disfrazado. En la década del 60, del 70 se pensaba en ese Cristo tipo hippie, se lo describía con el pelo largo, barbudo, tipo John Lennon, con zapatillas o sandalias, remeras pintadas, se veían pósters del Cristo hippie, que todavía por ahí existen algunas secuelas de esa idea equivocada. En la actualidad lo tenemos como el cuate, el amigazo, el muchacho. Lo vestimos con camisa moderna, con jeans. Lo concebimos según como la sociedad toleraría a Jesucristo. Nos hacemos ideas mentales de lo que es aceptable para nuestra sociedad. El Cristo que nos pintan los evangelios o el que nos pinta este profeta 800 años antes no encaja en la sociedad contemporánea. No tiene lugar ese Cristo, porque ese Cristo no atrae al público. Al contrario, lo repele. Es un Cristo que no apela a las masas. No queremos un Cristo que diga, yo soy el único camino al Padre. No queremos a un Cristo que dice, limpia la viga de tu ojo antes de limpiar la paja del ojo de tu hermano. No queremos un Cristo que diga, si quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. No se trata de practicar una religión, tienes que nacer de nuevo. No queremos un Cristo que diga, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hoy queremos un Cristo forjado en el pincel o la fragua de nuestra imaginación. Queremos un Cristo macanudo. Queremos un Cristo antojadizo. Queremos un Cristo que no salva. Un Cristo que no sirve para nada. Un hombre como nosotros, de carne y de hueso. Un personaje histórico, un político, un hombre que es un fenómeno, un compañero que está codo a codo con nosotros, pero no el Cristo que envió Dios para salvarte a ti y a mí de nuestros pecados. La evidencia más elocuente de que esto es así es cuando tenemos iglesias llenas de gente, pero vacía de salvos. Personas que profesan ser cristianos, pero no lo son. Personas que van y adoran, pero no siguen a Cristo. Personas que hacen cosas para la iglesia, pero no viven vidas de sacrificio. Personas que van con hombros pelados, no con una cruz y bajo el peso de ella. La vida cómoda, la vida como la de Israel en los tiempos de Isaías. No solamente eso, pero noten ustedes que la gente tiene un valor totalmente ignorado acerca de la persona de Cristo. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Lo que está indicando es que el valor que tiene Cristo, el valor inherente de la persona y obra de Cristo, es completamente ignorado por la gente. Noten estas dos palabras. La primera es despreciado, significa tener poca estima de Él. Y la segunda cosa es desechado, apartado. Es rechazar a alguien, en este caso, por considerarse innecesario e inútil. La sociedad de hoy considera que Cristo no me es necesario. Y claro, entonces tenemos que tejer algunas ideas de cómo hacemos para llegar al cielo. Hay quienes dicen, no hay tal cosa. Otros dicen, bueno, si uno se porta bien, puede más o menos armar la escalera artificial al cielo.
Y sí, bueno, podemos aparecer con un montón de ideas filosóficas, ideas místicas, ideas extrañas, pero son solamente ideas. Una cosa es la idea, otra cosa es la realidad. No solamente eso, pero fue totalmente devaluado. Versículo 3 dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Esa frase menospreciado, ¿qué quiere decir? Menospreciar quiere decir cuando le bajamos el valor a una cosa. Si usted, por ejemplo, quiere empeñar algo y dice, bueno, miren, yo tengo este reloj, lo quiero empeñar. Pagué 100 pesos por esto. ¿Cuánto me da usted por este reloj? Bueno, yo le doy 50. Pero, oiga, pero este reloj vale 100. Bueno, usted pagó 100, pero yo le doy 50. Y agarre la plata porque si no le bajo el precio. Eso es menospreciar. En cuanto al Señor Jesucristo, significa que se le ha descontado el valor inherente que debe tener la persona del Señor Jesucristo. Nosotros hoy no miramos a Jesús como el Dios encarnado. Sabemos intelectualmente o declaramos, sí, Cristo es el Hijo de Dios. Pero una cosa es declarar que es el Hijo de Dios y otra cosa es vivir por convicción sirviendo al Hijo de Dios. El pueblo de Israel adoraba a Dios. Traían las ofrendas, los animales derramaban la sangre de los carneros y Dios dice, estoy harto de todo eso. Es todo superficial. No está el corazón de este pueblo conmigo. Y en la actualidad, lamentablemente sucede lo mismo. Cristo hoy es un personaje histórico. Es un ser que pasó, pero la urgencia y la necesidad de su sacrificio para cada uno es inestimada. Desde el punto de vista de la respuesta del hombre hacia la persona de Cristo, la cruz, déjenme ponérselo de esta manera, la cruz es la demostración más clara o más elocuente de las palabras acertadas de Isaías. Isaías tenía razón. ¿Quién creyó a nuestro anuncio? ¿Quién es el que está creyendo hoy en el mensaje de la cruz? ¿Cuánta gente vemos hoy en el Viernes Santo? Gente que se arroje a los pies de esa cruz diciendo, Señor, sálvame, porque por esa cruz yo soy condenado. En esa cruz debería yo estar colgado. Y Dios envió a su siervo sufriente para que nosotros no tengamos que morir en ese lugar. Pero ¿cuánto penetra ese anuncio, ese mensaje en la sociedad contemporánea? Hoy, después de 2000 años, la misma actitud, la misma indiferencia, la misma devaluación y desinterés se manifiesta en el mundo donde nosotros vivimos. Miren las sillas. ¿Dónde está el pueblo de Dios el día en que conmemoramos la crucifixión del Señor? La pregunta del verso 1 es vigente cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y mi pregunta a ti es, ¿crees tú en ese anuncio? ¿Has creído de todo corazón a ese mensaje? Sin embargo, es interesante porque desde la perspectiva de Dios, la perspectiva del hombre es diferente. Bien dice este gran hombre de Dios que los caminos de Dios no son los mismos caminos de los hombres. La distancia es infinita entre la forma en que Dios juzga y ve las cosas y la forma en que las hacen los hombres. Pero entonces, desde esa perspectiva de Dios, porque la perspectiva del hombre, la cruz es simplemente un instrumento que colgamos del cuello de una oreja. Pero en cambio, desde la perspectiva del Todopoderoso, la cruz tiene un propósito específico y está dado en los versos 5 y 6. Y acá en estos dos versículos tenemos, a ver cómo lo pongo, tenemos descrito el carácter de la obra de Dios en la cruz. Tenemos, por ejemplo, fíjense en verso 5, el carácter punitivo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. Son nuestras faltas lo que devino la cruz. La cruz tiene un carácter punitivo.
La cruz es el instrumento que Dios escoge para juzgar nuestras culpas, nuestras faltas, no la del siervo de Dios que es inocente. La segunda cosa es el carácter reconciliatorio, porque dice allí que el castigo de nuestra paz fue sobre él. La paz que nosotros no deberíamos tener, no deberíamos gozar con Dios. La gozamos en los méritos de ese siervo sufriente que fue clavado en aquella cruz. Y si hoy estamos en paz, y fue el mensaje, si ustedes hacen memoria, de hace un par de domingos atrás, la reconciliación que efectuó Dios a través de Cristo Jesús, esa reconciliación nos pone en paz con Dios. Y es por eso que hoy estamos bien con el Señor. El carácter restaurador de esa obra de Dios. Porque nos dice allí, fíjense en el versículo 5, y por su llaga fuimos nosotros curados. El capítulo 1 nos dice que están todas las heridas abiertas, sin vendar, sin curar. Pero en esa obra del siervo sufriente, todas nuestras heridas por causa del mal son sanadas, son limpiadas. Ya no hay llagas, la piel está tersa, suave. Nuestra alma ha sido limpiada en esa obra extraordinaria. Y luego tenemos el carácter misericordioso de esa obra. Verso 6, todos nosotros, fíjense en el carácter inclusivo de esta declaración, dice, todos nos descarriamos como ovejas. Cada uno, primero lo hace en una forma plural, todos, pero luego se refiere a cada individuo de ese todos. Dice, cada cual de ese todos, de ese grupo, se apartó, cada uno agarró su propia idiosincrasia. Nosotros vivimos en un mundo donde cada uno se forja su propia idea de las cosas. Y la gente se discute y pelean y en fin, cada uno es dueño de su propia verdad. No interesa la verdad de Dios. Dice el profeta entonces, cada uno se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él, no en ellos, sino en él, en el siervo sufriente, el pecado de todos nosotros. ¿Le llamamos justo a esto? Bueno, la justicia de Dios está siendo vindicada en esa obra extraordinaria. Por eso se puede decir que los versículos 5 y 6 de este capítulo 53 de Isaías bien puede ser el corazón del Evangelio. El corazón de la buena noticia que Dios quiere darnos en este Viernes Santo. Mi estimado oyente, vivimos nosotros en un mundo y en una sociedad que no es muy diferente al pueblo de Israel, o de Judá en este caso, en aquel entonces. Tenemos las mismas cosas, sí, hemos avanzado tecnológicamente, sí, hemos ido para adelante. Tenemos luz eléctrica, teléfonos celulares, vamos al espacio, ya no andamos a pie o a lomo de burro, pero ahora andamos en autos con radio y calefacción y aire acondicionado y hasta televisión tenemos ahora en los coches. Las casas de antes eran bastante precarias comparadas a las casas que tenemos ahora. Televisión que nos conecta con todo el mundo, internet. Sí, tecnológicamente hemos avanzado, pero el hombre en esencia sigue siendo lo mismo. El hombre de hoy es tan inmoral como el hombre de 8 siglos antes de Cristo. El hombre explota al menesteroso de la misma forma hoy como se hizo 8 siglos antes del nacimiento de Cristo. Y el hombre sigue cerrando sus oídos al mensaje de la cruz de la misma forma que los 8 siglos antes de Cristo cerraron sus oídos al mensaje de este gran hombre de Dios que anunciaba buenas noticias. Porque lo que encontramos en todo este pasaje de Isaías es un llamado de Dios al arrepentimiento. Nos está mostrando el corazón de un Dios que no debería salvar, pero que está dispuesto a cargar nuestras culpas sobre ese siervo sufriente para que este pueblo impío, indiferente, de corazón duro y cerrado, pueda obtener por la gracia bendita de un Dios de infinito amor la salvación en los méritos de aquel que no merece sufrir por ninguno de ellos. Y su nombre fue Cristo Jesús. O sea que
En definitiva, Dios no está interesado en condenar a aquellos que lo merecen. Lo que encontramos en este pasaje es cómo Dios muestra interés en salvar a los que no lo merecen. Y la cruz es un punto de referencia histórico importante. Isaías y todos sus contemporáneos miraban hacia adelante a aquella cruz, donde colgaría el cuerpo del siervo sufriente de Dios. Y hoy nosotros miramos a ese mismo lugar. La perspectiva histórica es diferente porque miramos hacia atrás, pero el punto de referencia sigue siendo todavía esa bendita cruz, donde Cristo fue colgado para la salvación de cada una de nuestras almas. En la cruz se manifiesta el amor intenso que Dios tiene por nosotros. En la cruz se manifiesta el deseo que consume el corazón de Dios por salvar a esta humanidad de una condenación bien merecida. Mi pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer tú por esa cruz? ¿Qué vas a hacer el lunes? ¿Qué vas a hacer mañana? Cuando recordamos el tiempo en que descansa el cuerpo del Señor en el sepulcro. ¿Qué vas a hacer el domingo cuando celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte al levantarse del sepulcro? ¿Qué harás el lunes cuando supuestamente salimos gozándonos al haber hecho de Cristo nuestra victoria, nuestra salvación? ¿Vamos a cargar la cruz? ¿Vamos a recordar constantemente lo que Dios hizo a favor nuestro? Por eso la pregunta que hace Isaías es tan vigente en el siglo 8 a.C. como lo es en este siglo XXI. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y mi pregunta para ti es esta: ¿has creído? ¿Has creído en ese anuncio? Dios te ama intensamente, y la evidencia más grande que Dios te ama es la cruz. Y no solamente el madero, pero me estoy refiriendo al hombre de la cruz, al Cristo de la cruz, al sacrificio que se hizo en ese madero para la salvación de tu alma y la mía. El anuncio está dado. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese anuncio? Quiera Dios que aceptes esa obra salvífica que Dios hizo a favor de tu alma y la mía en esa cruz del Calvario, y que podamos entonces ahora caminar en gratitud a ese Dios por habernos dado esta hermosa oportunidad de vivir y hoy vivir para su gloria y para honrar a aquel que lo dio todo por nada. Cristo Jesús es ese siervo. Y este es el día que recordamos su sacrificio a nuestro favor. Padre Celestial, hoy es un día muy especial. Aunque hacemos el intento de poder imaginar los dolores de aquella cruz, se ha dramatizado en la cinematografía en estos últimos años, tratando de proyectar de alguna forma lo que tuviste que sufrir por nuestras culpas, por nuestros pecados. Se han escrito libros, hay escrito poemas, se ha pintado, se ha esculpido, se ha tratado de muchas formas y por muchos medios de proyectar una imagen de lo que tú padeciste en ese madero. Y sin embargo simplemente son expresiones artísticas. No hay nadie que pueda entender, a menos que cuelgue de ese madero y pueda romperse el vínculo con el Padre, que pueda llegar a entender lo que tú sentiste. Y si aún nosotros fuésemos a la cruz, oh bendito Señor, estaríamos colgados por nuestros pecados, no estaríamos colgados por ser inocentes. Jamás entenderemos tu sacrificio. Jamás podremos medir la magnitud de tu dolor cuando clamabas: ¿por qué me has desamparado? Gracias, oh Señor, por la cruz.
Gracias por haber sido el siervo de sufriente, varón de dolores, experimentado en quebranto, para que nuestras almas quebrantadas por el pecado puedan ser restauradas en los méritos del Cristo de la cruz. Gracias, oh Dios, te alabamos y te bendecimos en este día. No hacemos rituales vacíos de sentido. Hoy inclinamos nuestros rostros en adoración y en bendición para tu nombre, porque tú lo mereces. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Oramos y te glorificamos en el nombre de ese bendito Cristo Jesús y para su gloria. Amén.